Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos entrevistando a personajes del país y del mundo. En esta ocasión vamos a conversar con Carlos Santiago Chango. Carlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por conversar con nosotros. Mashi Jacinto, Shinaitin Ajifunja, Ajichishi, Ajituta Tachaskiwai, Ñuka Kaipikani Kushisha, Kikiun Rimarita Apanapu. Estimado Jacinto, reciba usted un cordial saludo. Estoy muy feliz de estar aquí para poder compartir con usted. Usted, Carlos, es todo un ejemplo de vida para todas las personas de Ecuador, sobre todo para niños, para jóvenes. Es un ejemplo de superación, Carlos. Estaba leyendo su historia, su vida, su trayectoria. ¿Dónde nació Carlos Santiago Chango? Jacinto, yo soy de Chibuleo, Chibuleo San Francisco. Es una comunidad indígena que está localizada aproximadamente a unos 20 kilómetros de la ciudad de Ambato, en la vía que va de Ambato a Huaranda. Ahí nací, ahí crecí. Usted nació en esta población de Chibuleo. Eso está en el campo de Ambato, digamos. Está Como en el ahora que se ha sector. puesto de moda. Yo nací igual en las afueras de Ibarra, prácticamente en el páramo de Limbabura. Usted, podríamos hacer una comparación que también nació en las montañas de Tungurahua. Sí, yo de hecho nací y vivo porque voy 2 días por semana siempre allá, en las faldas del Carihuayrazo. En las faldas del Carihuayrazo. Sí, la provincia de Tungurahua se llama Tungurahua, obviamente por el volcán Tungurahua, pero el volcán Tungurahua está de Ambato yendo para el oriente. En cambio, yendo para el occidente, es decir, a la costa, vía Aguaranda, ahí está Carihuayrazo y también está el Chimborazo. ¿Dónde estudió la escuelita, Carlos? A los 6 años entré a la escuela 6 de marzo de la comunidad de Chibuleo San Alfonso, una escuela que en ese momento tenía solamente 2 profesores y eran de las escuelas en las que el profesor tenía que en un solo salón tener 3 grados, dividir la pizarra en 3 secciones para que nos enseñe algo a los de primer grado, luego nos dejaba con una tarea, luego se ponía a enseñar a los de segundo grado y también les dejaba tarea y así con los de tercer grado. ¿Usted inició la escuela por voluntad propia o porque sus padres le motivaron, le obligaron a estudiar, Carlos? La educación mía fue gracias al esfuerzo de mis padres y en especial casi una obligación de mi mamá. Mi mamá presionó intensamente para que nosotros estudiemos. Mi padre también. Sin embargo, quien más estuvo atenta a que estudiemos, atenta a las tareas, aun cuando no sabe leer ni escribir, es mi mamá. Su mamá quería que usted estudie, que se supere, que sea un ejemplo de su pueblo. Mi mamá, que se llama Manuela, y mi papá, que se llama Manuel, ellos se esforzaron todo lo que pudieron para que nosotros, sus hijos, podamos estudiar. Entonces, siempre estuvieron atentos a que hagamos las tareas y además a que estemos atentos también a las labores que hay que hacer en un hogar, en el campo. Hay que estar pendientes de dar de comer a los cuyes, a los conejos, hay que ir a pastar los borregos, hay que cuidar de los toros, de las vacas, alimentar al chancho, alimentar a las gallinas. Cuestiones de esas que muchas de las personas que me están escuchando vivieron o viven en esa realidad. ¿Usted el colegio lo estudió ya en Ambato? El colegio lo estudié en Pilahuín. Chibuleo es una comunidad que pertenece a la parroquia Juan Benigno Vela. Y el colegio más cercano en ese tiempo era el Colegio Nacional Pilahuín. Era un colegio de ciclo básico, como se le conocía en ese tiempo. Mi hermano mayor, que se llama Santos, él fue al colegio. Entonces mi papi y mi mami me dijeron, bueno, ya el Santos está en el colegio, tú también debes ir al colegio. Fuimos al colegio Pilahuín, mi hermano mayor y yo, y ahí estudiamos hasta tercer curso. Luego, ya mi mami y mi papi, quienes en ese momento se estaban ya esforzando de otra manera, y quiero aprovechar para agradecer a ti, mamá, y a ti, papá, porque gracias a ustedes es que nosotros hemos llegado a donde hemos llegado. Ellos, dado que siendo peones no podían alimentarnos,
Uno de ellos se hizo cargador, mi padre fue cargador por 12 años y mi mamá lavandera también en Ambato. Y gracias a que fue lavandera conoció a una de las personas que trabajaba como inspector en un colegio. Entonces el ciclo diversificado yo ya lo hice en el Colegio Técnico Atahualpa, cuyo inspector era patrón de mi mami porque mi mami lavaba ropa ahí en esa casa. Sus padres trabajaban durísimo para que ustedes logren estudiar y se superen, Carlos. Sí, definitivamente mis papás nos dieron la vida en el sentido de que ellos me engendraron y por ellos nací y además entregaron su vida por nosotros. Y lo bueno en este caso, Carlos, es que sus padres se esforzaron, les dieron el estudio, pero también ustedes fueron buenos alumnos, porque también hay casos de que los padres se esfuerzan, trabajan durísimo, pero les mandan al colegio a los muchachos y los muchachos no aprenden, no aprovechan este esfuerzo de los padres. Sí, en nuestro caso nosotros, los tres que somos hijos de papá y mamá, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para sobresalir, para rendir, puesto que de alguna manera la presión intensa de mi mamá hizo que nosotros tuviéramos la única alternativa que era estudiar o estudiar. Y además cumplir, como ya le mencioné hace un momento, en las labores de la casa. Estamos conversando en vivo en este día con Carlos Santiago Chango. Carlos, una vez que termina el colegio, usted viene a Quito y estudia en la Escuela Politécnica Nacional. Sí, cuando estudié en el Colegio Atahualpa, en el que estudié con mi hermano menor, uno de los profesores de matemáticas me dijo, tú eres bueno para matemática, ya que estás estudiando un bachillerato en electricidad, entonces tú deberías de ir a la Politécnica Nacional a seguir ingeniería eléctrica. En ese momento, en ese tiempo, solo habían 3 universidades públicas que ofrecían ingeniería eléctrica. Era la ESPOL de Guayaquil, la Estatal de Cuenca y la Politécnica Nacional. Entonces, yo estaba en ese momento bastante animoso a estudiar. Seguí el consejo de mi profesor. Mis padres me financiaron por completo. Así es que vine a estudiar en la Politécnica Nacional aquí en Quito y ahí estudié durante 3 años. Y estaba estudiando ingeniería eléctrica. En ese momento, la Politécnica Nacional tenía el Instituto de Ciencias Básicas, en cuyo instituto todas las personas que querían estudiar ingeniería tenían que pasar. Entonces pasé el Prepo 1 y el Prepo 2 y también primero y segundo semestre en ese instituto. Y luego ya pasé a facultad, como se le llamaba en ese tiempo, a la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Y yo quería estudiar ingeniería eléctrica en potencia. Y ese rato usted que estudiaba aquí en la Politécnica Nacional en Quito, también empezó a mirar otros horizontes y miró el Zamorano y decide irse a Honduras a estudiar en el Zamorano, que también es un sitio para especialización de ingenieros agrónomos. Sí, en realidad cuando llegué a Quito yo estaba conforme con mi estadía y con mis estudios. Y yo estoy convencido de que en la vida de cada persona que me escucha y de cada persona que me ve, han pasado cosas que nunca se han imaginado. Yo me enteré de Zamorano por pura casualidad. Y me enteré por pura casualidad y casi que estuve obligado a comprar el prospecto, como se le llamaba en ese tiempo, la información sobre Zamorano. Me gustó mucho cuando leí el prospecto, entonces por eso ya luego lo que yo quise fue apliqué, fui aceptado, apliqué para una beca, me gané una beca. El gobierno alemán en ese tiempo con la GTZ y la DSE me financiaron los estudios en Zamorano. Entonces de esa manera es que hice una transición de la universidad desde la Escuela Politécnica Nacional hacia la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. ¿Y usted fue a estudiar los 6 o 7, 8 años completos en el Zamorano o le sirvieron algunas materias que aprobó aquí en la Politécnica? Lo único que pude es dar esos exámenes de suficiencia tanto en matemáticas, en álgebra, en física, en Zamorano. Estudié todos los 3 años que se necesita en Zamorano para ser agrónomo y también un año adicional para ser ingeniero agrónomo por completo. Estudió 4 años. 4 años estudié en Honduras, 3 años de agrónomo y un año adicional para tener el título de ingeniero. ¿Y cuándo se graduó de ingeniero, Carlos? Me gradué de ingeniero en abril de año 2000. ¿Cuántos años tenía ahí en el 2000? En abril del año 2000 tenía 25 años. Todavía estaba jovencito.
bastante joven. Claro, estaba guambrito, Guambrito. como se dice en nuestros pueblos, estaba guambrito, y ahí empezó usted a trabajar en las plantaciones agrícolas, en el campo, a impartir ese conocimiento que contrajo en el Zamorano, ¿o se quedó afuera en el exterior, Carlos? Yo me graduó en el 2000. En el 2000 el Ecuador estaba pasando transiciones económicas supremamente fuertes. Estábamos en una crisis terrible, el país quebró el año 99 y el 2000, Carlos. Exactamente, esos años fueron críticos para nuestra historia. Y justo después de graduarme de abril del 2000 se me abren algunas opciones en Centroamérica y opté por tomar una de esas opciones, que era trabajar con microempresarios en todo Honduras. Como yo había estudiado en la ingeniería desarrollo rural, mi aspiración, mi motivación y mi propósito era trabajar con pequeños agricultores del sector rural del mundo para poder con ellos aprender y también yo poder contribuir a la formación de ellos, al aprendizaje de ellos, y de esa forma poder hacer que el desarrollo ocurra y que ellos puedan mejorar los ingresos o que tengan mejores fuentes de empleo y cosas de esas. Eso empezó a trabajar en Centroamérica. En Centroamérica, específicamente trabajé en Honduras, también trabajé en Guatemala, siempre con pequeños productores, en programas y proyectos de desarrollo. ¿Y cuándo decide dar ese salto a Harvard, a la Universidad de Harvard, que es la primera universidad del mundo, digamos, Carlos? Yo me gradué en el año 2000 y algo bien interesante pasa conmigo luego de la graduación de Zamorano. Yo pasé la materia de inglés raspando, y para ya graduarme y obtener el título era necesario pasar el TOEFL, que es el examen de inglés como segunda lengua. Entonces Zamorano no tiene en el currículum que hay que pasar el examen TOEFL, lo que sí tiene es que hay que pasar el examen TOEFL para obtener el título. En Zamorano me dijeron, mira, aquí está su título va a quedar en registro, guardado, hasta que usted pase el TOEFL. Eso fue año 2000. Y al mismo tiempo, como yo ya estaba trabajando en desarrollo, a mí me interesaba hacer una maestría en desarrollo. Y la maestría en desarrollo, yo soy de las personas que si es que se va a hacer algo, hay que hacerlo bien o no se lo hace. Y dije, una maestría de este nivel me gustaría hacerlo en una universidad de renombre. Entre ellas estaba Harvard. Leí en inglés, con traductor o con lo básico que yo entendía, lo que se trataba la carrera que yo quería, y me encantó. Entonces, en ese momento, yo empecé con el plan de que quería ir a estudiar en Harvard. En Zamorano, y también los compañeros de mi trabajo lo que decían era, ¿cómo se te ocurre ir a querer estudiar en Harvard si no todavía no tienes el título? Y no tienes el título porque no sabes inglés, y obviamente Harvard es completamente en inglés. Entonces ahí empieza la travesía de querer cumplir un sueño estando en una situación de locura, porque si no se sabe inglés, ¿cómo es que se supone que ¿Y cómo aprende Carlos Santiago Chango el inglés? Si era difícil, ya Carlos hablaba muy bien español, quichua, pero ¿cómo hizo para aprender rápidamente, digamos, el inglés? Porque el inglés es difícil para muchos americanos, los ecuatorianos, no es que es facilito aprender inglés. Esto del inglés me llevó, y puede ser hasta parte de un capítulo del libro. Yo quise aprender inglés, me inscribí en un instituto en Tegucigalpa, estudié y no logré aprender. Luego yo dije, capaz que no es del lugar, entonces como ya estaba trabajando en otro lado, me fui a otro lado, dije en Guatemala, y yo creo que sí voy a aprender. No lo aprendí. Y ya me empecé a cuestionar qué es lo que pasa, ¿por qué no puedo aprender? Aprendo? ¿Qué es lo que pasa conmigo y con el inglés? Entonces yo dije, bueno, tiene que haber una manera. Tiene que haber una manera. Recuerden que yo ya no pasé el TOEFL en Zamorano, no pude aprender inglés en Tegucigalpa, tampoco en Guatemala. Era una cuestión como que ya mejor déjalo al inglés y dedícate a otro camino. Era una pared. Era una pared muy fuerte. Y yo soy de las personas que en algunos casos, cuando quiero hacer algo, me enfoco en hacerlo, y soy de las personas que piensa que debe haber un camino. Capaz que estos 3 caminos no son. Eso no quiere decir que no existe un camino.
Así es que yo me enfoqué en buscar ese camino, cómo encontrar ese otro camino. Y de alguna manera era un camino fácil de intuir, porque yo dije, yo creo que voy a aprender inglés si voy a los Estados Unidos. Entonces me enfoqué en ir a los Estados Unidos. Busqué una pasantía incesantemente durante 3 años y al tercer año conseguí una pasantía. Fui a trabajar en la Universidad de Purdue, que está en el estado de Indiana, en la ciudad de West Lafayette, y ahí trabajé en el Departamento de Control Biológico. Y tuve la oportunidad de trabajar con los agricultores del estado de Indiana. Ellos cultivan maíz, ellos cultivan soya, y en la interacción con ellos y el estudio dedicado que yo estaba comprometido a hacer, empezó mi aprendizaje de inglés. Y yo considero que estuve completamente enfocado en la meta, ese era mi sueño, entonces hice todo lo necesario como para cumplir con los pasos que se necesita para alcanzar ese sueño. Esto es importantísimo, lo que hemos escuchado de Carlos Santiago Chango, de que hay que sacrificarse, esforzarse, buscar la manera para llegar a las metas. En este caso, aprender inglés. Puede ser terminar una profesión, ser el mejor en una especialidad. Hay que sacrificarse porque el triunfo no viene y los éxitos no vienen solitos. Carlos, una vez que usted aprueba ya inglés, ahí sí ya le dan el título en el Zamorano y luego aplica a la beca en Harvard. En Zamorano pasó algo chistoso. Como al tercer año yo todavía no envío el TOEFL pasado, me dijeron, tenga el título. Le dieron el título, ya dijeron, ya no puedes, toma el título, ya te esforzaste. Algún rato pasará el TOEFL y si no lo pasa ya es una cuestión suya. Aquí en registro más bien está ocupando espacio, llévese su título. Ya tenía el título de Zamorano, de ingeniero. Sin haber pasado el TOEFL, porque de verdad pasó mucho tiempo que yo no pude pasar el TOEFL. Bueno, ya después pasé el TOEFL, ellos también saben que pasé el TOEFL y saben que el título me lo entregaron de todas maneras ya a alguien que pasó el TOEFL, eso sí, post fecha. ¿Y cuándo aplica a Harvard? Una vez que aprendió a hablar inglés. No, en el año 2003, cuando yo llego a Estados Unidos, yo estaba enfocado en Harvard, así es que estaba más cerca, estaba en ese país, volé de Chicago a Boston, que es un vuelo de 2 horas y media, Chicago estaba a 3 horas de donde yo estaba yendo en auto, entonces vuelo de Chicago a Boston y voy a conocer Harvard. Y ahí eso fue como que llegar a ese lugar que yo tanto anhelaba, porque es precioso, la universidad es hermosa. Es como llegar al paraíso, al cielo. Exactamente, y justo lo visito en octubre, que es el otoño, entonces los árboles tienen hojas rojas, amarillas, de todos los colores, el río, que hay un río allá en Boston que divide, de hecho, la ciudad de Boston de Cambridge. Cambridge es un condado, es un municipio que está ahí cerquita de Boston, donde está la Universidad de Harvard. Entonces conozco eso, conozco el campus, conozco a donde yo quiero ir. Entonces cuando llego realmente a ese lugar de mis sueños, yo estaba completamente obnubilado. Entonces digo, yo acá quiero venir. Como ya estuve ahí, también al mismo tiempo era necesario tomar el GRE, que el GRE es como el examen, como el ser bachiller que toman aquí en Ecuador, pero es para los que quieren ir a posgrado. Es una prueba, digamos. Es una prueba también. Entonces, estaba también estudiando todos esos 6 meses que estuve en 2003. Además de estudiar inglés, estudié para el GRE. ¿Y eso qué comprendía? El GRE comprende 2 partes bien importantes, toda la parte matemática y toda la parte verbal de inglés. Tuve la bendición de que fui a vivir con una pareja de quiteños y ellos se enteraron que yo estaba estudiando para el GRE. La chica, la señora, que se llama Carla, ella me escuchó hablar inglés y me dijo, mira, para el GRE que tiene la parte de inglés y la parte de matemática, la parte de inglés ni estudies. Me dijo, de todas maneras te va a ir mal porque te escucho que es básico en inglés. Más bien enfócate en la parte de matemática. Y yo eso es lo que hice. He seguido varias veces consejos. Entonces estudié todos esos 6 meses. Yo tuve la posibilidad, obviamente, de ir a un bar, de disfrutar una cerveza, de conocer chicas, estaba joven. Y a la final es necesario solamente tomar decisiones. Yo decidí aplicar a Harvard y yo sabía que necesitaba un buen examen en el GRE y un buen examen en el TOEFL. Entonces mi misión se centró únicamente en estudiar
y en estudiar. Entonces, todo ese tiempo también estudié matemáticas profundamente. Además, agradezco a la Politécnica Nacional porque la calidad de matemática... Ya tenía bases, conocimiento de matemáticas. Exactamente, súper fuertes las bases, bastante fuertes. Entonces, no me costó para nada. De todas formas, era importante estudiar para ese examen. Entonces, tomé ese examen en noviembre de 2003 y en la parte de matemáticas saqué perfecto. Ahí tuvo que realizar 800 ejercicios, si no me equivoco. No 800, yo creo que habrán sido unos 7000. 7000 ejercicios. Yo pasé todo ese tiempo estudiando. ¿Y cuántos días fue la prueba para los 7000 ejercicios? No, yo hice los 7000 ejercicios para estudiar. Ah, para estudiar, ya. El examen demora 4 horas y la parte de matemática le dan al que toma el examen 45 minutos y hay que contestar 28 preguntas. Y contestó esas 28 preguntas todas bien. Yo asumo que sí, porque saqué score perfecto. Entonces, yo estoy convencido, no sé, nunca he preguntado, pero yo creo que Harvard me regresa a ver por el GRE. Porque generalmente... Porque sabía matemáticas. Sí, y además del GRE es un buen medidor del nivel cuantitativo de razonamiento lógico que tiene la persona. Entonces, que alguien saque 800 de América Latina no es tan común. Es un logro. Es Casi un logro nadie fuerte. ha sacado, digamos. Pocos ecuatorianos me imagino que han sacado 800 en el GRE en la parte cuantitativa. Lo que yo sé es que los asiáticos, ellos fácilmente sacan 800. Los latinos sacamos 760, 750, 770, 780, que es excelente. Pero no 800. Pero en pocos casos 800. Entonces, yo siendo latino y además ingeniero agrónomo, porque obviamente un economista o un ingeniero civil o un ingeniero matemático que domina perfectamente la parte matemática podría sacar 800. Entonces, yo considero que como que mi carpeta se vio más interesante por ese 800 y luego estuvo complementado por el TOEFL, que lo pasé al tercer intento, y con los ensayos que yo escribí, las recomendaciones que solicité a los profesores y también las notas de mi pregrado. Y habría que estudiar de mañana, de tarde, de noche, de madrugadas. Ingresa a estudiar, Carlos, el 2004 hasta el 2006 en Harvard. El 2006 ingresé. El 2006. Sí, yo fui aceptado para empezar los estudios en el año 2005. Y aquí vino otro desafío, que era la beca. No conseguí beca para... Porque debe costar carísimo estudiar en Harvard. Sí, es bastante caro. Mi maestría costó aproximadamente $135,000. Entonces, tanta cantidad de dinero no es fácil conseguir. En el 2005 no conseguí beca. Fue necesario diferir la aplicación, la aceptación que yo tuve. Y finalmente en el 2006 empecé a estudiar y me gradué en 2008. El 2008. ¿Y quién le dio la beca, Carlos? Me dio el Banco Mundial. El Banco Mundial. Sí, es un dinero del gobierno de Japón que el Banco Mundial lo administra y es destinado para personas que son de países en vías de desarrollo. Y el 2008, Carlos Chango se graduaba en esta maestría en Administración Pública en Harvard. Sí. Y cumplía sus sueños y otra de sus metas. Sí, en realidad el llegar a Harvard fue mágico, porque por eso había luchado 6 años. Y hasta graduarme fueron 8 años. Y siempre hago la reflexión a las personas gentiles que me escuchan y que me ven, que las metas toman tiempo y hay que tener paciencia y hay que tener perseverancia. Hay que saber caerse y mejor levantarse. Para mí es bien importante que cada uno se recuerde, y si es que no se recuerda, que pregunten a los padres cuántas veces se cayeron cuando aprendieron a caminar. Y yo creo que cumplir una meta es similar. Todos nos hemos caído cuando hemos aprendido a caminar. Todos. Haciendo un ejemplo, una relación, diríamos que su estudio es algo así como alguien que quiere ser futbolista, que tiene que entrenar, entrenar y entrenar. Caso contrario, nunca será buen futbolista. Sí, similarmente. Además, yo pienso que toda persona que persiste, que trabaja, que se esfuerza, que es constante día a día, va a alcanzar la meta que
se proponga. No creo que existamos personas modelos y personas no modelos. Todas las personas somos iguales, todas, independientemente de dónde se nace, de dónde se crece, de a qué escuela se fue, de qué idioma habla, de cuánta plata tiene en el bolsillo, independientemente del color de la piel, del color de los ojos, todos somos iguales. Entonces, yo creo que con esa base, toda persona puede lograr todo lo que se proponga. Para eso se necesita, claro, esperar 8 años, hacer 7.000 ejercicios de matemática, intentar el TOEFL 3 veces, intentar la beca 2 veces y un sinnúmero de factores que hay que ir viviendo con el ojo puesto, con la mente puesta y con el corazón puesto en eso que le apasiona, en eso que es el sueño. Lo va a lograr. Cualquier cosa que usted esté pensando hacer, lo va a lograr con paciencia y con perseverancia. Continuamos conversando con este personaje que es Carlos Santiago Chango. Carlos, una vez que usted se gradúa en Harvard, ¿qué hace? ¿Viene a trabajar en Ecuador o se queda a trabajar en Estados Unidos? Las condiciones de la beca del Banco Mundial, una de las condiciones era ir a trabajar en un país que está en vías de desarrollo. Yo de todas maneras estuve convencido de que yo quiero volver al Ecuador. Yo he estudiado y he tenido la bendición, este honor de poder estudiar en universidades de élite a nivel mundial, y mi obligación moral y ética es regresar. Me gradué el 5 de junio de 2008 y el 1 de julio estuve aquí en Ecuador, porque yo creo en el Ecuador, yo soy ecuatoriano, y yo creo en cada ecuatoriano y en cada ecuatoriana, y mi obligación hoy por hoy es devolver todo lo que se me ha dado a mí. Entonces mi propósito luego de Harvard es establecerme en Ecuador, trabajar en Ecuador, por los ecuatorianos, por las ecuatorianas. ¿Y cómo está devolviendo Carlos lo que recibió en educación? ¿Cómo le está devolviendo a Ecuador? Usted se ha puesto un emprendimiento, una empresa para apoyar las pequeñas empresas. Los primeros 10 años, desde 2008 hasta 2009 años, desde 2008 hasta 2017, yo me dediqué a generar una red. Yo salí del país en 1995 y volví al país en 2008. Todavía no tenía red aquí en Ecuador, ni siquiera tenía cuenta bancaria. Entonces, ni licencia de manejar. Tenía licencia de Estados Unidos, licencia de Honduras, no tenía licencia de Ecuador. Era como empezar de nuevo. Entonces, en esos 9 años yo me dediqué a tejer una red, a trabajar. Trabajé en el sector público, trabajé en el sector privado, trabajé en el sector de la ONG y cooperación. Y cuando ya creí que era suficiente, cuando ya entendí también incluso al Ecuador, una cosa es vivir fuera y ser ecuatoriano, y otra muy diferente, ser ecuatoriano y estar aquí y entender la situación. Entonces, en 2013, conjuntamente con mis 2 hermanos, fundamos una empresa, un emprendimiento social. Y ese emprendimiento social, que se llama Ichaski, esa empresa tiene como propósito mejorar el mundo a través de la formación de personas quienes, creyendo en sí mismas, logran sus sueños. Nosotros, como empresa consultora, nos dedicamos a convencer a cada persona de la verdad absoluta que ella ya sabe, de que es capaz, de que es habilidoso, de que es competente, de que tiene destrezas, fortalezas, y que con todo eso es completamente responsable de su vida. Eso queremos hacer desde Ecuador. Más enfocado nuestro trabajo es con mis hermanos, mis hermanas, los indígenas. Trabajo con ellos para que los jóvenes lleguen millones de veces más de lo que yo he hecho. Yo he hecho humildemente una maestría. Y yo quiero que indígenas tengan doctorados en Harvard, doctorados en Stanford, doctorados en Princeton, doctorados en Yale, que son universidades de renombre, si es que le gusta la academia. Si no, me gustaría que existan indígenas dueños de empresas grandes, que facturen miles de millones de dólares al año, o que sean autoridades públicas intachables. Entonces, la empresa lo que quiere hacer es
Para lo que yo me formé es, yo creo, para que las personas crean más en sí mismas. Y nuestro trabajo, que lo acompañamos con un equipo que sabe de esas cosas, son psicólogos, son coach, son personas que han trabajado en consultoría y en asesoría, a eso nos dedicamos. Nosotros hacemos que las personas incrementen el nivel de creencia en sí mismos. Hacemos que las personas se responsabilicen de su vida. Hacemos que las personas dejen de responsabilizar a otros actores de su realidad. Porque hay que ser claros, el único responsable, la única responsable de que la situación mejore mucho más es tuya. Qué importante, Carlos. Es decir, que ustedes están formando con su empresa a los futuros gobernantes de este país, gobernantes honrados que le conduzcan bien a la nación y también pueden formar a los nuevos orientadores de la patria, digamos. Sí, nosotros lo que formamos son líderes. Y los líderes pueden estar en el sector público. O en el privado. Pueden estar en el sector privado porque necesitamos que existan empresarios privados indígenas grandes. Hasta ahora los indígenas hemos hecho un análisis. Hay un auge enorme del sector privado en toda la provincia de Imbabura. Otavalo obviamente es el ejemplo a seguir. Hay un auge de la microfinanza en Tungurahua. Hay un auge del sector privado por Saraguro. De todas maneras, lo que se visualiza desde mi punto de vista es que exista sector privado gigante liderado por indígenas. Porque como yo estoy comentando en esta entrevista, nosotros somos capaces de todo, de eso y más. Necesitamos también indígenas que estén en la academia, que estén investigando. Tenemos ya bastantes personas. Creo que nos falta, obviamente, contactarnos, formar redes, organizarnos. Y en eso estamos trabajando. Sabemos que hay un montón de indígenas estudiando dentro del Ecuador, fuera del Ecuador, en universidades prestigiosas. Entonces, el propósito de nuestra empresa es juntar, acompañar, caminar juntos y que triunfen. Necesitamos gente que triunfe, indígenas que triunfen aquí, que triunfen afuera, en el sector público, en el sector privado, en el sector de la cooperación, en la academia. Necesitamos indígenas, rectores de universidades, necesitamos indígenas como presidentes de la República, como ministros, como prefectos, alcaldes, que ya hay. Necesitamos indígenas como gerentes generales de empresas multinacionales. Eso es lo que nosotros visionamos y hacia eso trabajamos en la actualidad. Y esos sueños también son posibles. ¿Usted ya visualiza un indígena como presidente de la República aquí en este país? Por supuesto. Yo visualizo. Hay gente capaz que podría dirigir muy bien este país, un indígena. Sí, yo conozco muchas personas que fácilmente pueden dirigir el Ecuador, un país que obviamente nosotros hacemos otra cosa también. Además de formar líderes, nuestra formación también es a la ciudadanía, porque hay que tomar en cuenta de que Ecuador lo hacemos los 17 millones. Y cuando elegimos a un gobernante, hay que responsabilizarle de su parte y hay que tomar nuestra responsabilidad. Entonces, tomando en cuenta que nosotros trabajamos con la ciudadanía para que se responsabilice y con las personas para que sean buenos líderes, estamos trabajando en ambos frentes para que Ecuador sea un país de vanguardia. Nosotros somos un país inmensamente rico. Podemos ser un país desarrollado en los estándares actuales. Podemos ser un país que alcanza metas impensadas. Carlos, ha sido muy grato conversar con usted. Vamos ya a las últimas preguntas. ¿Cuál sería su mensaje a los ciudadanos, sobre todo a los niños y jóvenes, para que les diga de que las metas, todas las metas son posibles, de que no hay imposibles en esta vida? Yo estoy convencido de que lo que tú quieres hacer, esa meta que está rondando en tu corazón y en tu cerebro, eso que tú anhelas, eso se va a hacer realidad. Y el único responsable eres tú. Quien va a realizar el sueño eres tú. Hay que empezar desde ahorita a responsabilizarse. Jóvenes que están en el colegio o en la universidad, niños que están en la escuela, empiecen a ver qué es lo que les gusta, cuál es su pasión y empiecen a formarse en eso desde ahorita. Tengan sueños grandes, los sueños son gratis. Por favor, sueña en grande y trabaja de la misma manera para alcanzarlos. Porque yo estoy convencido de que cada persona
Toda persona en este planeta es capaz de alcanzarlo. Todos somos iguales. Todos somos personas que tenemos fortalezas y debilidades. Todos. Todas las personas somos iguales y por eso es necesario que perseveremos día a día, que trabajemos segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora. ¿Existen obstáculos en la vida? Sí, qué bueno que existan obstáculos. La vida sin obstáculos sería aburrida. Entonces mi mensaje es, sueña en grande y trabaja todo lo necesario para que gracias a tu esfuerzo puedas lograr ese sueño. ¿Qué jugaba usted de pequeño, Carlos? He jugado a los trompos, chincho le decíamos en Chibuleo, que era con las monedas en una circunferencia, con los sucres. He jugado con los aviones. De niño íbamos a juntar leña porque en ese momento no había cocina de gas ni cocina de querosén. Era necesario ir al bosque a juntar las hojas de eucalipto y mientras íbamos, como Chibuleo es una montaña enorme y preciosa, ahí jugamos a los aviones, a las resbaladeras, a los coches de madera, al fútbol. Tuve una infancia feliz. ¿De niño pensó llegar a Harvard? Jamás. Nunca pensó llegar de niño. No. Por eso también pienso que todas las personas somos iguales, porque algunos dicen, yo desde que nací tuve esta visión. Qué bueno. Las personas que no tenemos esa visión desde que nacimos, yo no lo tuve, ni siquiera sabía. No tenía ni idea. Yo era un niño común en Chibuleo, iba a la escuela, regresaba, cortaba la hierba, daba de comer a los cuyes, iba a la leña, etc. Yo he ido incrementando el tamaño de mi sueño a medida que he ido creciendo y conociendo. De Chibuleo me fui a Pilauín, de Pilauín a Ambato, de Ambato a Quito, de Quito a Tegucigalpa, de Tegucigalpa a Guatemala, a San Salvador y luego Boston. Entonces, a medida que he ido avanzando en la vida, he ido conociendo estas ciudades, estas nuevas realidades, estas maneras de pensar y digo, mira, así es, esto ha sido así, lo voy incorporando a mi vida y he tenido esta idea de ir viendo y de ir visualizando. Los sueños también se van construyendo. La última, ¿qué viene para el futuro con Carlos Santiago Chango? ¿Cuál es su meta futura? Nosotros estamos convencidos como empresa de seguir trabajando con jóvenes. Queremos trabajar fuera del Ecuador también, en América Latina completa, con indígenas especialmente. Y si es que existe la oportunidad, en el mundo completo. Nosotros estamos convencidos que lo que nosotros estamos haciendo desde nuestra empresa, cuya filosofía se basa en la cosmovisión ancestral, es útil para el mundo completo. Entonces vamos a seguir trabajando desde esta empresa con lo que estamos haciendo con los jóvenes, con los adultos, con los niños, con los campesinos, con los indígenas, con los afros, con los montubios, con todos los ciudadanos de este mundo. Carlos, ¿cómo le ubican a usted? ¿Tiene algún teléfono, algún WhatsApp? La gente que quiera contactarle a usted puede ubicarle, Carlos? Claro, con todo gusto. Mi número de celular es el 099-379-4467. Lo repito, 099-379-4467. Por favor, escríbanme un WhatsApp. O si no, mi correo electrónico es cchango@gmail.com. Mi nombre es Carlos, por eso la primera C, mi apellido es Chango y mi segundo apellido es Uño, solo usé la primera letra, cchango@gmail.com. Escríbanme por WhatsApp, llámenme por celular o me pueden escribir por correo electrónico, que con mucho gusto vamos a poder encontrarnos, conocernos, compartir y avanzar. Qué bueno, Carlos, muchas gracias por darnos su tiempo, por permitirnos conocer su vida. Una pregunta que me van a decir, ¿por qué no le preguntaste? ¿Y usted es familiar, pariente, conocido del dueño de Muxurruna, Luis Alberto Chango? No soy familiar ¿O solamente de coincide el apellido? No soy familiar de Luis Alfonso. Luis Alfonso, perdón. Luis Alfonso es de Chibuleo San Luis, yo soy de Chibuleo San Francisco, ambos tenemos el apellido Chango. Probablemente seamos primos de 12º grado o algo así, pero no somos familiares. Somos de la misma comunidad, nos conocemos, no somos familiares. Pero lo importante es que usted
Carlos Santiago y Luis Alfonso son ejemplos de vida en este país, ejemplos que los muchachos deberían seguir y imitar para llegar a superarse y cumplir todas las metas. Muchas gracias por el tiempo, por su paciencia, por permitirme conocer su vida, conocer a Carlos Santiago Chango. Gracias por la entrevista, Carlos. Jacinto, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias de todo corazón por esta oportunidad enorme que se me ha brindado. Yupaychanimash. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a quienes nos siguen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pronto volveremos con más entrevistas.